Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy trataremos un tema que a lo mejor de entrada te suena así extraño, un tema poco comentado y yo creo que poco analizado: los mercaderes en el templo. Lo haremos con nuestros tertulianos Camilo Esperón, Flor Sánchez, Carlos Rodríguez y Pedro Crenes, quienes ya están en sus puestos de comentaristas. Así que les doy la bienvenida general para ahorrar tiempo. Bienvenidos. Gracias. Antes de darles paso, ya sabes, te ofreceremos la primera de las 3 pizcas de adobo musical que sazonan siempre nuestro programa. Para sorpresa de alguno, las 3 pizcas musicales de este cuarto de atrás serán de Leos Janáček, un compositor checo del cual escucharemos el credo glagolítico. El alfabeto glagolítico es el más antiguo de los alfabetos eslavos. Fue creado por los evangelistas Cirilo y Metodio allá por el año 862 de nuestra era para traducir la Biblia y otros textos al eslavo. El nombre del alfabeto glagolítico viene de la palabra glagola, que en búlgaro antiguo significa palabra, de donde viene el nombre de la letra G en esa lengua. Como glagolati significa hablar, suelen referirse poéticamente al glagolítico como los signos que hablan. El credo es la afirmación fundamental de la fe cristiana. Confiesa que hay un solo Dios y que existen 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en el credo, de una forma muy resumida, pero muy detallada también, dentro de lo que permite un espacio tan corto, se confiesa la participación de cada una de las 3 personas de la Trinidad en nuestra salvación. Escuchemos al coro del Festival de Brighton y la Real Orquesta Filarmónica, dirigidos por el alemán Rudolf Kempe, interpretando la primera parte del credo glagolítico. Por cierto, es el primero que yo he encontrado, y hay bastantes, el primero que he encontrado que le da un lugar muy importante a la música, además de las palabras. Es muy interesante, es muy distinto de cualquier otro. Vamos a escuchar esta primera parte. Yeah.
Vamos pues con el tema de este cuarto de atrás. Mercaderes en el templo. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 16 nos vale para leer el texto. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Vamos, un mercado completo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas,
y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que hacemos nuestra rueda habitual. Así que a Pedro digo, ¿en qué consistía realmente este negocio que provoca la ira del Señor? Pues sí, creo que está escondido dentro del texto, ¿no? Allí se da la respuesta, ¿no? Estaban abusando del pueblo, las personas que se supone que tenían que cuidar del pueblo. Entonces, yo creo que si hubiese habido una provisión de palomas y de los animales para el sacrificio de una manera gratuita y altruista para el pueblo, no habría ningún problema. Incluso si de alguna forma, con una actitud de corazón humilde en favor de los más desprotegidos, incluso si se hubiese vendido a un precio razonable, sin intentar también hacer los cambios de moneda para convertir todo esto en una especie de superstición religiosa, tampoco habría habido problema, porque si a uno se le olvida o no puede decir, mira, aquí tienes uno de estos, en vez de que te cuesta 5, te cuesta 2, pues mira, para que podamos seguir con... Pero no era nada de eso. Entonces, cuando desplazamos a Dios y lo ponemos al final o lo sacamos de la ecuación y lo que queremos es lucrarnos en su nombre, es claro, es para arder en ira. Y cuanto más Jesús, porque en la casa de sus padres la habían convertido en definitivamente una cueva de ladrones, ¿no? Entonces yo creo que en eso consistía básicamente ese gran pecado, ¿no? Carlos, ¿tú ampliarías algo ahí? Pues solo decir que en el contexto en que se encuentra la historia, en la cual, pues claro, tantos peregrinos, ¿no?, que tenían que venir de fuera de Jerusalén y lógicamente pues no traían pues, el sacrificio y buscarían uno adecuado. Ahí se aprovechaban, pues como dice Pedro, ¿no?, los negociantes. Por un lado me imagino que los propios sacerdotes pues estarían cobrando algún tipo de interés, en el sentido que el sacrificio debía ser sin mácula, sin mancha, muy, muy especial, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, si tenían que cubrir tener el visto bueno del sacerdote, pues estos vendedores sin duda estaban ya conocedores, ¿no?, de qué es lo que iba a pasar, y se aprovechaban, por un lado, o de estos peregrinos de no aceptar lo que traían o de venderles a un precio pues seguramente superior al que se podría comprar en cualquier otro lado, ¿no? Bueno, en definitiva, un negocio es eso, ¿no? Y eso entra a Jesús en ira. Flor. No hay mucho más que añadir, porque pienso que los dos aspectos que hay en ese texto ya están vistos. Uno que es el tema de la necesidad de llevar la gente que visitaba una ofrenda al templo y entonces no llevarla consigo y comprarla allí. Y después, pues yo creo que estoy de acuerdo con Pedro que el tema era el abuso. El abuso en cuanto a cambios de dinero y el abuso en cuanto a precios. Camilo. En glagolítico no en español. Más bien, paradme bien. Bueno, yo si existiera España en aquel entonces, te diría que debían ser políticos españoles los que organizaron aquí el negocio, ¿no? Pero de aquello era España, no era España, ¿no? Y bueno, la historia dice que aquello era terrible. Le llamaban las tiendas de Anás, y aquello era todo un negocio. Bueno, más bien que un negocio se diría hoy una estafa, ¿no? Y por tanto el celo del Señor le consumía a Jesús. Bueno, algunas veces me tiene dicho alguno, pero ¿y cómo el Señor fue capaz de hacer aquel acto y empezar allí a palos? Algunos me tienen pintado aquello imaginándose una película de vaqueros, ¿no? Yo he tenido que decirle buenamente, no, eso fue una ira santa, el Señor no pecó, porque aquello era triste, era un negocio montado, tenían hasta su propia moneda para así en el cambio estafar a toda la gente, ¿no? Y bueno, como veis, no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre existió la comisión especial. Hay una cosa que no habéis mencionado ninguno y que bueno, es el testimonio de los expertos, ¿no? Allí habla de las mesas de los cambistas y resulta que una de las, digamos, características de los que iban a adorar al templo, aparte de que cada uno ofrecía
si iba a hacer un sacrificio, lo que pudiera, y podía llevar una paloma, un par de palomas, o llevar un buey, depende, porque ahí se mencionan varios tipos de animales. Pero había otra cosa, había una especie de impuesto que pagar, que era algo así como lo de 2 días. Y eso no se podía pagar en una moneda ajena porque solo emitía moneda judía, porque las otras monedas, ya fueran romanas o de otro país, llevaban siempre figuras, la figura de un personaje, de un emperador, de un rey, llevaban animales, y entonces allí en el templo no se admitía porque se consideraba idolatría. Así que tenían que cambiar necesariamente las monedas que llevaran para hacer su impuesto de ir al templo, o lo que fuera, o una ofrenda obligada, que venía a ser igual que un impuesto, tenían que cambiar para ofrecerla en la moneda del templo. Entonces, el hecho de que las mesas de los cambistas estén incluidas, pues parece indicar que efectivamente también cobraban comisión, como todos los cambistas han hecho a lo largo de la historia, pero en vez de comisión cobraban comisionaza. Así que después hay otro factor, que ahí pues también se puede deducir del texto, como decía Pedro al principio, ¿no? Y es que esto ocurría en el llamado patio de los gentiles. Y el patio de los gentiles era la entrada general. Los gentiles no podían pasar de allí, pero los que no lo eran sí. Entonces, eso quiere decir que estaban estorbando de una forma importante a los que acudían sinceramente para adorar en el templo, y que en esos días de fiestas especiales, como podía ser Pentecostés o la Pascua, iban muchísimos. En el caso mencionado es la Pascua. Si fue 2 veces, las 2 eran la Pascua, y si fue una, la Pascua era también. Así que eso era un estorbo tremendo. Entonces, de una manera, a ver si somos capaces de buscarle el pero. ¿Por qué se enfadó tanto el Señor? ¿Por qué se enfadó tanto? Y me gustaría que rebuscásemos un poquito más de lo que lo hemos hecho, porque eso nos puede dar lugar después para continuar. Así que ahora empiezo al revés, os habéis cambiado. Camilo cambió de sitio. Mira qué fino. No, yo no me he movido de aquí, ¿eh? Pues tu imagen se me fue para otro lado. Te tengo ahí a mi izquierda. Así eso será algún virus informático que tiene usted por ahí colado. Vete tú a saber. Bueno, entonces empiezo por Flor. Ha sido una manera muy sintética. ¿Por qué se enfadó tantísimo? Le vimos más veces enfadado. Cuando, por ejemplo, acusa a los líderes religiosos, sobre todo a los fariseos y a los que eran los sacerdotes, y cuando los escribas, en particular escribas y fariseos, los acusa con palabras fuertísimas. Pero en este caso fueron palabras y fueron latigazos. Así que yo quisiera imaginármelo y me cuesta trabajo. Aquel hombre dulce, sencillo y aquel hombre tan manso, como él mismo dice, que soportó todo. Así que, ¿cómo sería la cosa? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué piensas que fue lo que, por decirlo así, pulsó el botón rojo del Señor y dijo, esto no lo aguanto? Esto no lo aguanto. Bueno, yo basado en el texto bíblico, lo que pienso es que claro, el templo de Jerusalén era un templo que estaba dedicado para adorar a Dios. Y entonces el hecho de que muchísimas personas allí estuvieran, engañando a otras personas, haciendo negocio fraudulento, haciendo todas estas cosas, pues cuando la gracia de Dios es gratuita, yo creo que a Jesús le pudo en ese momento. Uh-huh. Es como estaban invadiendo el sitio más sagrado que existía en Jerusalén. Uh-huh. Estaban llevando la escoria, por llamarlo de alguna manera, al sitio donde se debía ir con un corazón sincero para adorar a Dios. Uh-huh. Y estaban tergiversando todo, engañando a todo el pueblo, a todos los que venían de fuera, intentando sacar partido
económico de un tema que claro, la salvación es gratuita, ¿no? O sea, no sé, creo que ahí tiene que haber un tema más profundo que el simple hecho de lo Camilo, es que era para ser resumido, hay que resumir, si no... Bueno, como dije antes, fue una ira santa. ¿Por qué? El celo de tu casa me consume, ¿no? Vamos a ir palabras textuales. Vale. Por cierto, las monedas que usaron los sacerdotes para traicionar al Señor eran idolatría también. Y ahí no tuvieron ningún problema en manejar moneda impía, vamos a decirlo así, entre comillas, para hacer un negocio, digamos, de traicionar a nuestro Señor. Bueno, con unos Carlos, discípulos. Bueno, yo sigo un poco la línea de Flor y creo que esa ira viene al ver cómo estaban corrompiendo, ¿no? la fe y la adoración. La estaban corrompiendo delante del pueblo. Estaban, como a veces dice Jesús, es que ni entráis vosotros en el reino ni dejáis entrar, ¿no? Estaban corrompiendo la verdad. Jesús mismo, hablando con la samaritana, dijo que llegaría el momento en que ni en Jerusalén ni en Samaria se iba a adorar, sino que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en todas partes, ¿no? Y es lo que busca el Señor, una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y lo que le mueve a ira también es ver que de eso no había nada, ¿no? Pedro, ¿tú por dónde tiras? Porque Flor dejó caer una piedrecita ya. Dijo, supongo que ahí había algo más profundo que fue lo que más encendió al Señor. ¿Tú qué crees que era? Aparte de esto, que es evidente. Yo creo que es la perversión del mensaje del Señor en Génesis 3:15, ¿no? De esa nación que Él escogió. Desde el principio vendría la salvación. Y estos se han dedicado a descreer. Pero es que no podemos imaginar personas que han construido ese templo con las medidas que Dios les dio. Y de pronto están allí presentes diciendo que, bueno, esto es un gran negocio, de que ni se acordaban ni quién era Dios, ni qué hacían allí, ni qué significaban esos animales. Lo que tenían delante era un negocio y punto. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente esté en la casa de mi padre? Pensará el Señor Jesús. Y este es el pueblo que escogimos. ¿Cómo no se dan cuenta? Y de verdad que cuando lo piensas, esta gente que recibió las escrituras, que tienen sus antepasados que vieron la apertura del Mar Rojo, que recibieron esas tablas de la ley en la mano, que Moisés les dio la ley, no habéis enterado de nada, pues no se habían enterado de nada. Y lo que tenían delante era un grandísimo negocio. Eso le revienta a Jesús. Yo creo que hay un tema más profundo, como decía Flor, pero no tan más profundo, sino muy evidente, que se nos pasa desapercibido. Si vais, por ejemplo, a donde el Señor habla de cuando separa las ovejas de los cabritos y cuando dice a unos que venid y a otros no os conozco, sabéis que hay algo que se menciona de manera específica. A lo largo del Antiguo Testamento, en las profecías a Israel, lo que más destaca, aparte de que pasaban de Dios absolutamente y la ley la pisoteaban y a los profetas no querían ni verlos, pero aparte de eso, en medio de todo eso había algo todavía más grave, y ese algo más grave que estaba ocurriendo allí, clarísimo, era el abuso de los más débiles, de los más pobres. Se mencionó algo antes también, ¿no? Yo creo que eso fue la gota que hizo colmar el vaso, que no solo estaban haciendo un negocio, estaban impidiendo que los adoradores se concentraran en la adoración y fuesen estorbados por los gritos y el movimiento y los animales y todo esto, sino que además los más sencillos eran los que sufrían el mayor abuso, porque si no podía más comprar 2 palomitas, pues le cobraría por las palomas el precio de una oveja y el impuesto le metían un clavo y aquella gente lloraría allí diciendo, es que yo he venido desde no sé, de lejos y vengo con el dinero contado y ahora resulta que no me llega. Es decir, creo que el abuso de los débiles, de los pobres y posiblemente burlarse de ellos, que aquello allí era así y se quería bien y si no, que no había nada que hacer, yo creo que eso predomina sobre todo lo demás y me da pánico. Daniel, yo me acuerdo de la historia de Martín Lutero,
cómo él entraba en ira, una ira santa, también cuando veía que se vendían las indulgencias y a la gente más pobre, ahí en Alemania, venía el Tetzel, aquel sacerdote, ¿no? que venía vendiendo indulgencias, o Tetzel, no recuerdo el nombre exacto. Por ahí era el nombre, sí. y hervía en ira, ¿no? Porque estaban esquilmando a la población más pobre, ¿no? de allí de Alemania, con una mentira, ¿no? De que si comprabas aquella indulgencia, pues o ya podías pecar o aquellas almas salían del purgatorio, etcétera. Qué triste, ¿no? Y este es algo que a Lutero le hacía entrar en ira. Entonces, pues Jesús, si también vio que a la gente pobre también la estaban esquilmando de alguna manera, quitándole lo poquito que tenían cuando venían con toda su buena fe a presentar una ofrenda, un sacrificio, pues también tiene su peso. Curiosamente, ese dinero que sacaban por Europa para llevar para Roma era para que presumiera el Papa, eso la historia lo dice. Sí. Tenía cubiertería de oro y entonces presumía delante de toda la audiencia en la cena o en la comida de que, mira, la cubiertería es de oro, y para presumir más tiraban el oro por la ventana. Lo que no sabían los invitados es que después había unos criados afuera que recogían el oro. Pero eso es triste, ¿no? Y es curioso que a través de la historia las instituciones religiosas acabaran siempre cayendo en ese pecado tan grave, ¿no? Si el Señor estaría allí, yo creo que empezaría otra vez a porrazos con todo el personal, ¿no? Porque es muy triste, pero la vida es así, ¿no? Bueno, y ya puestos, porque estamos aquí, en este momento, al margen de que yo os mandé un larguísimo informe que os va a ser muy útil de todas formas, seguro, pero que analizarlo lleva bastante tiempo porque es largo, son, no sé si 18 páginas, o sea. Yo calculo que entre 2 años y medio y 3 tenemos la cosa un poquito. Bueno, pero al margen de eso, ¿creéis que en este momento, en general, en el ámbito de la Iglesia, hay mercaderes en el templo? Sí, indudablemente sí. Sí, claro. Donde hay gente, donde hay personas, hay negocio, y siempre hay personas que están viendo dónde está el negocio y van a empezar con ello, claro. Es triste que sea así, pero sí. Y claro, y puede haber mercaderes en positivo y en negativo, pero estamos pensando en lo negativo, y evidentemente sí que hay personas que se están aprovechando vilmente de la necesidad de los hermanos, sí. Hacemos un alto en la tertulia del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical del credo glagolí del checo Leos Janáček, que se inspiró en la música tradicional de Moravia y de otras culturas eslavas para crear un estilo musical original y moderno en su tiempo, más o menos a comienzos del siglo XX. Vamos a escuchar al coro del Festival de Brighton y la Real Orquesta Filarmónica, dirigidos por el alemán Rudolf Kempf, interpretando la segunda parte del credo glagolítico. Básicamente lo que allí se habla es que Dios Hijo, es decir, perfectamente Dios como el Padre, se hizo hombre, vino a este mundo, murió, resucitó al tercer día y volverá para juzgar y reinar. Vamos a escuchar este tema.
vamos a abordar algo que os envié un montón de información. Yo os he mandado resúmenes de una librería. Empecé a buscar Biblias de estudio y me encontré 72. Estamos hablando de ahora mismo, catálogo actual. Curiosamente, específicas para la mujer hay 8 y específica para hombres hay especialmente una, para hombres de valor. Pero el caso es que 72, hablando con un hermano que se dedica a los libros en el ámbito de su iglesia local, me dice, mira, tienes que tener clara una cosa. En nuestro mundo evangélico en general se venden libros, muchos libros, salen títulos continuamente. Bueno, y en fin, supongo que Pedro lo sabe mucho mejor que yo, porque el hecho de que sea escritor hace que tiene la antena más puesta en esa dirección. Pero dice, sale un libro que está muy bien y que todo el mundo lo alaba y a lo mejor vende 1.000 ejemplares, o a lo mejor hasta llega a 2.000, pero normalmente no pasan de centenares. Sin embargo, cualquier editorial saca una Biblia que tiene un algo especial, la presentación, imágenes, gráficos, lo que sea. Algo se procura darle un tono atractivo, dice, y de momento unos 1.000 ya lo tienen vendido, seguro. Después ya se verá, a lo mejor venden muchas y a lo mejor no, partiendo del hecho de que los que las compran ya tienen Biblia. O a lo mejor ya tienen media docena. ¿Creéis que esto, de alguna manera, se puede asimilar a lo de mercadeo en el templo? Carlos, ¿a ti qué te parece? Así, una aproximación general, pero muy breve. No, a pesar de toda la confusión que puedan traer todas estas Biblias, porque igual que a ti te confundió un poquito pensar que habías adquirido el oro y el moro con la Biblia de Scofield cuando la compraste, que por cierto, realmente trae confusión porque tengo entendido que han habido muchas personas que la primera vez que se encuentran con esta Biblia, empiezan a manejarla, pensaban, y te lo digo en serio, que la letra pequeñita también era palabra de Dios, era revelación de Dios. Yo me quedé sorprendido cuando me enteré de alguna historia de estas. Claro que tampoco me sorprende porque también he llegado a escuchar de quien ha pensado que las concordancias que van al final de las Biblias también es revelación de Dios, ¿no? Y alguien orando daba gracias a Dios por la Biblia y gracias por la concordancia que nos has dado, Señor. O sea, todo eso puede crear mucha confusión, todo lo que sea aportar algo más de lo que es el texto bíblico tal cual, ¿no? Camilo, ¿a ti qué te parece? Sintético. Me parece que Carlos conoce gente un poquillo rara, pero yo la única Biblia, digamos, que me gustaría mejor que fuese editada fue una que, digamos, al margen pudiera ponerle para aquella gente que quiere una lectura más técnica o más en profundidad, pudiera poner al margen diciendo, bueno, el texto griego aquí pues dice, tiene esta variante, dice exactamente esto, lo otro, ¿no? Que ahí sí sería importante, o en el detalles como esos, pero detalles técnicos que ayuden al estudio serio y profundo de la Biblia. Lo demás sobra absolutamente todo. Siempre que el original al que se refieran sea el bueno, que esa es otra historia. Flor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo con respecto al tema de las Biblias, pero las Biblias, las distintas versiones, que creo que siempre son interesantes. Tengo la opinión de que mientras sean Biblias que registren lo que tienen que registrar, es decir, que no se desvíen del texto bíblico inicial, para mí es perfecto que se vendan Biblias. O sea, otra cosa es que se haga mercadeo pues con otro tipo de libros. Entiendo que puede haber negocio, y que haya interés en poner más bonito la portada para vender más, pero también entiendo que, por ejemplo, hay versiones de la Biblia que son más sencillas de leer para personas que tienen igual menos nivel intelectual o nunca han tenido contacto con la Biblia, que son muy interesantes, ¿no? Y entonces todo lo demás, pues a mí me parece que hacer atractivo un libro que muchas veces es denostado, porque se dice que está en lenguaje muy raro, porque que es muy árido, y ponerlo pues con colores o con cosas, siempre que el texto sea
como debe ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pedro. Pues yo creo que no es necesariamente un mercadeo en el sentido de que el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, si sobre el texto original yo hago un trabajo de las 12, los 12 caminos para entender mejor la Biblia y me lo trabajo un año y entonces cojo el texto y sobre ese texto pongo yo mi camino, pues ese trabajo ha de pagarse, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no. Ahora, lo que sí que es cierto es que mucha gente pretende adoctrinar con ciertas Biblias, ¿no? Entonces, ahí tenemos el gran problema, pero posiblemente una cosa que hemos comentado aquí en algún otro programa es que necesitamos, una vez más, que en nuestras iglesias volvamos a la palabra de Dios, que enseñemos cosas tan básicas como que la división entre capítulos, versículos no es inspirada, que la concordancia no es inspirada, que los números de Strong no son inspirados. Entonces, yo estaré de acuerdo con Camilo en que Carlos posiblemente conoce gente rara, pero hay mucha gente rara en muchos sitios, incluso en los sitios menos extraños hay gente rara. Pero bueno, eso es un chascarrillo, un chiste que hacemos, ¿no? Pero es cierto que hay que volver a enseñar eso en las iglesias y de verdad que nadie debe tener vergüenza en decirlo, porque seguramente habrá algún hermano nuevo en la fe, a una persona que acaba de llegar que no lo sabe. Entonces sería bueno que se diga una vez más. Entonces, yo creo que en ese sentido no es un mercadeo, ¿no? Pero pasa igual que con el Quijote, ¿no? Ahí está el Quijote, hay gente que hace una versión cortada, más fácil, más asequible, lo intentan poner con lenguaje de día a día, entonces, bueno, sacan un montón de versiones, ¿no? Pero bueno, lo que estamos hablando nosotros de la palabra de Dios, que hay que respetar el texto, hay que orientar bien a los hermanos para que sepan cómo escoger mejor y que, bueno, también hay gente que colecciona Biblias, cada vez que sale una se la compran y están por ahí y tienen en su casa 6, 7, 8 Biblias y eso es la democracia, ¿no? Eso es el mercado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no debería ser un mercadeo como estábamos hablando al principio, ¿no? Hombre, yo lo que saludo con alegría es cuando se hace una traducción, digamos, con un principio, como dicen los traductores buenos, de equivalencia dinámica, que hacen que el lenguaje sea asequible a la gente de hoy y a lo mejor no sea un lenguaje tan literal que pierde para el lector de hoy en día el sentido original que tiene esa palabra, que para un estudioso puede ser mejor, pero para la gente en general lo que quiere es entender muy bien en el lenguaje de hoy lo que el Señor está diciendo, o el apóstol, o quien sea, ¿no? Y hay traducciones que son de sacarse el sombrero y saludarlas. Ahora ese tipo de traducciones de Biblias evidentemente no se meten en adoctrinamientos y en decir, mira, aquí van 8.000 promesas y en esas promesas no está en ningún lado fue y se ahorcó, por ejemplo, que eso no es una promesa, ¿no? Pues hay cosas muy bien hechas y las saludo y hay otras cosas que son marketing, publicidad y hacer negocio. Así de duro, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta... Perdón, lo de que no se meten en manejos doctrinales lo dices tú. No, las hay. Sí, no, pero también que tener... Pretendiendo ofrecer un lenguaje sencillo, accesible, comprensivo y van metiendo la zarpa. Bueno, claro. Sí, Pedro, sigue. Sí, bueno, que es inevitable que si yo saco mis 12 caminos para entender mejor la palabra, de alguna forma no vaya por delante mi perspectiva, ¿no? Entonces, claro, si llega hasta allí, bien. Ahora, hay algunas Biblias que se nota que van a esto, y si no lees esta, y si no la tienes anotada por mí, por X o por tal, esa no mejor no la leas, ya te ayudo yo. Entonces, en fin, como decía al principio, como decía el profesor de Daniel, ¿no? Hay Biblias que son para vagos, pero estas anotaciones, pues ya no estudiamos mucho, bueno, lo que dice aquí por encima y ya está, ¿no? Mejor es tener una Biblia pelada y mondada, que pelada y mondada, vamos, que es la santa palabra de Dios, pero sola, y nos lanzamos a trabajar y a estudiar y después podemos ir buscando otras, ¿no? Pero creo que sí, que nos apoyamos demasiado en las notas y demás, nos hacemos perezosos. Lo triste, Pedro, es que se compran muchas Biblias y se leen muy pocas. Eso es lo que yo me temo, ¿no? Eso es verdad. Yo creo que, no sé si será para adornar mejor estanterías, pero para leerlos, el público en general, yo, pues que ya tengo más de X años en el Evangelio, tengo que asegurar, y no lo digo por mi congregación, en general, pues viajo, conozco otros lugares,
hablo con gente y se lee mucho menos en todas partes. No sé por qué razón, habrá que llamar a un sociólogo, un experto, lo que sea, pero no se lee. Yo estoy en desacuerdo con lo del lenguaje. Creo, en desacuerdo hablo en general, no, oye, no que ahora mismo dijeran, pues nada, a publicar de nuevo la Biblia del Cántaro o la Biblia del Oso, tal cual, pero sin embargo, estamos todos los días aprendiendo anglicismos, especialmente gracias a las series, a las películas, a lo que hay en las redes, y bueno, y vamos como motos. Sin embargo, las cosas de la Biblia que son así un poco raras, eso no hay quien lo entienda y lo dejamos a un lado. Bueno, por otra parte, hay algo que ya habéis mencionado y que a mí me parece grave. O sea, yo estoy totalmente, tengo creo que, no sé, media docena las tengo y de ellas la mitad son católicas, por cierto. Bueno, hay algo que ya habéis mencionado y a mí eso me da muchísimo respeto. Y es lo siguiente, que alguien tenga una Biblia buenísima, que las hay que son buenísimas en el sentido de la publicidad, ¿no? Como puede ser la Biblia Spurgeon o la Biblia Matthew Henry, que es un tocho gordísimo, que hace poco la tuve en la mano en casa de un amigo, y aquello es impresionante. Es tan impresionante que si tú quieres preparar una clase bíblica fenomenal, tú agarras a Biblia y buscas y no tienes ni que exprimirte las neuronas para prepararla. Te lo da todo hecho, todo hecho. Bueno, pero lo que más miedo me da, eso es lo de los vagos. Pero lo que más miedo me da son, como habéis mencionado antes, y yo lo he escuchado también, que la gente sencilla, que era de la que abusaban los negociantes del templo, la gente sencilla diga, y ya digo, lo he escuchado, no, eso no, lo pone la Biblia. ¿Estás seguro que lo pone la Biblia? Sí, lo pone, mira, si quieres te lo enseño. Y me lo enseña y era una nota al pie. Y digo, chico, pues eso está en la página de tu Biblia, pero eso no es de la Biblia, eso es un añadido. Y eso que les decíamos hace 40 años a los queridos vecinos, amigos, compañeros de estudio católicos, digo, no, mira, esto que ponen ahí, si te fijas bien, está en contradicción con el texto. Entonces, oye, el texto manda que es la palabra de Dios. Y tenían que decirte, oye, pues seguramente, pero imagino que quien puso eso sabrá más que yo. Y bueno, la cosa quedaba más o menos empatada, ¿no? Pero como hemos empezado a salir al mercado a todo trapo, porque ya todo el mundo tenía Biblia, hemos salido a hacer Biblias con lo que sea, y algunas son muy bien hechas, hay que reconocerlo, y algunas bastante caras de hacer, así cuestan pues del orden de 70, 75 euros. Bueno, pues entonces, para seguir vendiendo Biblias, ya tenemos una disculpa. Esta Biblia tiene lo que no tienen las demás. Y entonces yo me pregunto una segunda cosa. Aparte de lo que habéis dicho los cuatro, así que estáis todos de acuerdo, de que nuestro espíritu del Salmo 1, en su ley medita de día y de noche, se nos está escurriendo. Eso, aparte de eso, y relacionado con eso, desde luego, se habrá ido, en fin, sin ser irreverentes, pero se habrá ido de vacaciones el Espíritu Santo que ilumina a los que se bajan al texto de la Escritura con ganas de saber, de entender. Se habrá ido de vacaciones y ahora necesita Biblias de estudio para complementarlo. ¿O será porque si hago un libro que trate esas cosas, y hay algunos buenos, una introducción bíblica, o no sé, libros que traten el tema, será porque de ese libro voy a vender 400 o 500 y si hago una Biblia vendo 5.000? ¿Será por eso? No sé, yo dejo la pregunta al aire. A ver. No, pues puede haber de todo, claro. Sí, porque el mundo editorial tiene que comer de algo, y eso es así. Hay actores, tú dices Robert De Niro haciendo una película de comedia por ahí, pero si este hombre, pero tendrá que comer Robert De Niro, no podrá hacer siempre Toro Salvaje, tendrá que buscar algún papel. Entonces ocurre eso. Entonces, claro, ahí está una vez más, cuando yo pongo un negocio, por ejemplo, soy panadero, no hago mercado, también sí, hago estos panes que son los buenísimos, después hago un montón de panes de estos que son estos que metes en el horno y ya está, para que la gente venga y se lleve el otro. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es eso ético o no ético? Pues yo creo que una editorial está llamada, si es un negocio, es hacer negocio. Y pasa lo mismo que
cualquier editorial evangélica buena, solvente, con buena doctrina, pues tiene su autor fetiche, por decirlo así, como le llaman en cualquier editorial, ¿no? Tienes a fulano de tal que te escribe un libro y te vende 2.000 ejemplares. Pues bueno, que publica cada año, cada 2 años, tráenos un nuevo manuscrito, vamos publicando y tú ganas, nosotros ganamos y así vamos. Y también el pueblo de Dios también se va alimentando, ¿no? Entonces, yo creo que mientras la calidad y el respeto, sobre todo al texto de la palabra de Dios, que eso es lo importante, esté allí, pues el aparato crítico alrededor, pues hay que pagarlo, ¿no? Entonces, como decía Daniel, puedes comprar perfectamente una Reina Valera del 60 por 5 euros y tienes la palabra de Dios, que es lo importante. A mí, Pedro, me preocupa mucho más el tema de la lectura, ¿no? Mira, te estoy hablando de una anécdota que es real, no me lo estoy inventando, ¿eh? Puede parecer hasta que me lo estoy inventando, ¿no? Pero fue así, y hace unos años, no muchos. En Latinoamérica, bueno, puede ser en otro país, cualquiera, digo Latinoamérica porque fue allí donde pasó, y en la reunión eran cientos de pastores evangélicos. Y el conferenciante se atrevió a decirle, bueno, vosotros tenéis el valor de decirme la verdad, ¿cuántos de vosotros no habéis leído toda la Biblia? Muchos levantaron la mano. Eso para mí es triste, pero triste de verdad, que me duele decirlo. Pero eso es lo que de verdad me duele y me preocupa, ¿no? Sí, no, y está ocurriendo en todas partes. Tenemos tiempo para ver una serie de Netflix, 40 minutos por capítulo, y pretendemos predicar en la iglesia 20, 25 minutos. Para mí el estándar de predicación en una iglesia sana doctrinalmente hoy día tiene que ser lo mismo que Netflix, por lo menos, como mínimo. Porque si somos capaces de aguantarnos y comernos capítulos tras capítulos, pues un domingo por la mañana, 40 minutos, 35 minutos debe estar bien, ¿no? Pero pasa eso. Si a nivel de los predicadores va así, nuestros hermanos en la iglesia, pues bueno... He leído la Biblia en 3 años, en 5 años, para leer una vez la Biblia. En fin. Nuestro hermano Daniel, me ha dado, o nos ha dado, yo creo, un golpe muy fuerte cuando ha dicho eso de si resulta que el Espíritu Santo se ha ido de vacaciones. Me está, desde que lo ha mencionado, le estoy dando vueltas y digo, Daniel, qué oportuna ha sido esa reflexión. El Espíritu Santo solo necesita la palabra, eso es la espada del Espíritu, la que el Espíritu Santo ha usado para convertirnos a cada uno de nosotros, es decir, para hacernos volver a Dios, para dar un giro en nuestra vida, ha sido simplemente la palabra lo que ha usado el Espíritu Santo. Para nuestra santificación, igualmente, solo y exclusivamente, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, no los comentarios añadidos al pie de página, que pueden dar luz sobre distintas interpretaciones doctrinales o del texto bíblico, todo lo que tú quieras, pero realmente lo que trae salvación es el Evangelio, es el puro Evangelio, es el poder de Dios para salvación, es la palabra y lo que trae santificación. Entonces, tienes razón, hay que poner nuestros ojos en el texto bíblico y no tanto en esas añadiduras que vienen en las Biblias, porque lo que nos va a traer santidad y va a obrar el Espíritu Santo es por medio de su palabra, fundamentalmente. Hombre, hay una cosa que de alguna manera se nos está escurriendo en general en nuestra sociedad y es reflexionar, meditar, pensar. Entonces, ahora mismo estamos tan acosados de informaciones, de vídeos, de nuevos mensajes, de todo tipo. Estamos ya tan atosigados que no nos queda tiempo para meditar, para pensar. Y lo que tú, Carlos, decías ahora, cuando nos encontramos con un texto de la Escritura que dice cosas como castillos, y no, ese ya lo sé, ya me lo sé, y no nos paramos a meditar, a bucear en el contexto para entender a qué viene decir eso en ese momento, por ejemplo, y en vez de eso, no, ya lo sé, tira para adelante. Y si tienes que organizarlo en un momento dado, busca de aquí y de allí, ya está organizado. Entonces, eso nos está empobreciendo a cada uno en nuestra vida particular y está empobreciendo a aquellos que dependen de lo que nosotros comemos. Es por ahí principalmente por donde a mí me preocupa muchísimo eso, pero desde hace mucho tiempo. Y vamos, y ya digo, yo tengo alguna y raramente recurro al material porque creo que hay que recurrir a otra cosa. Y por otra parte, Pedro hablaba de las editoriales, naturalmente, y Pedro es un hombre que está dentro de ese mundo mucho más que cualquiera de nosotros. Pero hay buenos libros de ayuda, de orientación, en fin, lo que no tenía que estar en las páginas de la Biblia.
pero hay libros buenos para eso, y punto, y ya está. Queridos, nuestro tiempo se va volando. Hoy teníamos más música que de costumbre, porque el credo este de Jan Acek es más largo que los otros porque tiene mucha música, una música con mucha fuerza, mucha intensidad y en momentos dados con mucha emoción. Y el tiempo se nos ha ido. De momento yo veo que ya nos hemos pasado un minuto quizá un minuto, no digo más, no quiero tampoco abusar de vuestra santa paciencia. Yo creo que lo que pretendíamos está hecho y quizá parece un poco fuerte asimilar esto a los mercadeos del templo, quizá, pero el hecho de que personas sencillas se encuentren con que ya se lo dan todo hecho y no se dediquen a profundizar, a meditar en el texto que leen de la Biblia, es hacerles un daño. Y le damos ya, es como si no pudieran masticar y nosotros masticásemos y después lo hacemos como algunos pájaros hacen, ¿no? Que después regurgitan y se lo echan al otro. Creo que eso no es bueno ni para los sencillos ni para los otros, pero sobre todo para los sencillos. El tiempo del cuarto de atrás ha terminado. Así que, sintiéndolo, porque ya sabes, cuando estamos al final, siempre es cuando estamos poniéndonos más en forma. Le pasa hasta a los tenistas. Muchas gracias a Camilo, gracias a Flor, gracias a Carlos, gracias a Pedro por vuestra colaboración y por vuestras valiosas aportaciones, que a veces sin darse cuenta caen cositas que merecen la pena. Pero antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, escucharemos, tiene que ser así, la tercera pizca de adobo musical. Este es más breve. El coro del Festival de Brighton y la Real Orquesta Filarmónica, dirigidos por el alemán Rudolf Kempe, interpretan la tercera parte del credo en lengua glagolítica. Y ahí se habla del Espíritu Santo y se habla de la revelación a través de los profetas y de la Escritura, de la Iglesia, y particularmente termina el credo: espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Qué grandioso es para cualquier creyente decir esto con sencillez, con seguridad. Qué grandioso es. Escuchemos pues esta última parte del credo en glagolítico. Sing
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.